Bienvenidos amigos televidentes, muy buenas noches. Esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal, estamos transmitiendo en vivo y en directo. El 28 de julio el señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, anunció la situación de la economía del país y por cierto esto generó mucho ruido y mucha confrontación entre el expresidente Rafael Correa y Lenín Moreno y el actual régimen, por cierto. Pero más allá de la disputa política de un exmandatario y un mandatario, a mí lo que me preocupa y lo que me interesa es enfocar hacia dónde va la economía del país. Aquí no se trata de echarle la culpa a nadie ni nadie que sea el salvador. Aquí lo que se trata es que ustedes, los ciudadanos, sepan realmente el verdadero contexto de la economía ecuatoriana y cuáles son los retos o deberían ser los retos del nuevo programa económico para el periodo 2017-2021. ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Cuál es la deuda? ¿Qué vamos a hacer con el déficit fiscal? ¿Qué vamos a hacer para poder tener crecimiento económico, generar distribución, redistribución, para no afectar el empleo y que no se nos revierta los indicadores de equidad, sobre todo, y de desarrollo? Esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy en Pulso Político, en este día martes 1 de agosto. ¿Quiénes son mis invitados? Mis invitados son Wilson Mayorga, gerente Banco de Desarrollo del Ecuador, doctor en jurisprudencia, fue delegado del ex ministro coordinador de la política económica ante el directorio del BEDE. José Hidalgo, director de Cordes, Corporación de Estudios para el Desarrollo, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, con un máster en periodismo. Fue periodista en la sección Economía y Negocios de Diario La Nación de Buenos Aires. Y Jaime Gallegos, economista y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Barcelona de España. Durante los próximos 55 minutos estaremos entonces con ustedes analizando la economía del Ecuador. Muy buenas noches, señores, bienvenidos a Pulso Político. Quiero comenzar entonces y preguntándole primero a los analistas para luego ir a donde Wilson Mayorga. Las declaraciones del presidente Lenín Moreno el 28 de julio muestran una situación crítica, según el presidente, sobre la economía del país. Sin embargo, cuando uno ve ciertos indicadores, hay indicadores que reflejan cierto crecimiento, muy poco todavía, pero cierto crecimiento. Y por último también hay indicadores que los depósitos y el nivel de crédito en relación al 2014 se han incrementado, es decir, estamos por encima de los niveles del 2014. Eso daría la impresión entonces que la situación del Ecuador en términos de la economía, independientemente de la liquidez del gobierno, independientemente de los problemas de liquidez que los vamos a tratar, son síntomas de que la economía ecuatoriana está mejorando, estamos saliendo de la recesión. José Hidalgo. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir esta mesa con Wilson y Jaime. Hay, como usted ha dicho, signos que parecerían estar mostrando una recuperación de la economía ecuatoriana. El PIB en el primer trimestre creció en términos interanuales 2,6% y fue, de hecho, el segundo crecimiento interanual consecutivo después del registrado en el último trimestre del año pasado. La tasa de recaudación de IVA aumentó, el consumo de los hogares aumentó y los depósitos y los créditos en los bancos también han aumentado. ¿Cuál es el problema, en mi opinión? Que este repunte del IES del PIB es un repunte transitorio. ¿Por qué digo que es transitorio? Porque si uno hace un gráfico mostrando la variación del gasto público y la variación del consumo de los hogares y del PIB en general, se ve que cuando el gasto público cae, el consumo de los hogares cae. Cuando el gasto público se recupera, el consumo de los hogares y el PIB, por lo tanto, se recupera. Y respecto a la liquidez, es una consecuencia evidente y obvia de las operaciones de financiamiento que llevó a cabo el gobierno anterior y también este gobierno apenas posesionado con la emisión de bonos por 2.000 millones de dólares, que obviamente inyectan dinero a la economía y ese dinero que sirve para pagar atrasos, para pagar nómina del sector público, para pagar a proveedores, tienen que terminar en buena parte en el sistema financiero nacional. El problema es que si uno compara también la evolución de los depósitos en los bancos con la evolución de la deuda, se da el mismo fenómeno.
Cuando cae el acceso a financiamiento, caen los créditos, fue lo que pasó en 2015, por ejemplo, cuando el gobierno empezó a acumular atrasos, cayeron fuertemente los depósitos en los bancos, y cuando empezó a recuperarse la liquidez gracias al endeudamiento, no gracias a una actividad genuina, sino a la inyección de recursos procedentes de endeudamiento, los depósitos en los bancos empezaron a recuperarse. Lamentablemente, estos signos de aparente mejoría no se están viendo reflejados en el mercado laboral. De hecho, la última información que publicó el INEC muestra que si bien hay una caída en la tasa de desempleo, ese es un indicador que no contiene en el caso ecuatoriano ninguna información. ¿Por qué digo esto? Porque el desempleo en el caso del Ecuador está históricamente, desde que tenemos información comparable, siempre entre el 3,5% y el 6,5%. No importa si sube o baja la economía. Los indicadores sensibles a la actividad económica en el Ecuador son el empleo adecuado, que está en un mínimo histórico de 40% para un mes de junio, y el empleo inadecuado, que está en un máximo alrededor de 56% de la población económicamente activa, con un crecimiento especialmente fuerte del subempleo, es decir, personas que trabajan menos de lo que quisieran y ganan menos del mismo. Paremos ahí, voy donde Jaime para luego ir donde Wilson. Jaime, entonces, si el problema estamos hablando de que la economía se reactiva y se dinamiza básicamente es cuando interviene el Estado a través de acceso por el financiamiento, con el gasto de inversión fundamentalmente. Evidentemente el gasto corriente también ayuda porque genera consumo, genera demanda. Es decir, estamos hablando entonces que tenemos un problema estructural de la economía, porque significa entonces que eso que dijo Carlos Latorre, que el sector privado debe ser el motor de la economía para reactivarla y para generar el desarrollo, no lo hemos logrado todavía. El presidente de la República anuncia de repatriación de capitales y para eso crear una ley especial para poder repatriar los capitales. Pero ahí tenemos dos inconvenientes. El primer inconveniente es cómo evitamos el capital golondrina, la inversión golondrina que venga. Y el segundo inconveniente es recuperar esos capitales, si bien no debieron nunca haberse ido, son 30.000 millones en paraísos fiscales que si lo hubiéramos tenido acá en el Ecuador no hubiéramos tenido estos problemas. Recuperar esos capitales también tienen que ir relacionados a determinados incentivos o signos de confianza para el inversionista, para el tenedor del capital. Jaime. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado. También un gusto estar aquí con José y también con el señor gerente. Una pequeña apreciación, ¿no? De principio, ¿no? No todo desarrollo es crecimiento, ni todo crecimiento es desarrollo. Definitivamente. Definitivamente. Ha habido crecimiento y no hemos tenido desarrollo. Es la historia trágica del Ecuador. Pero hay que ver también que la economía también crece o se dinamiza desde el punto de vista cualitativo, ¿no? O sea, tenemos una economía, yo digo que ha crecido en los últimos 10 años de una manera bastante importante, pero no solo es el crecimiento lo que empuja, digamos, a todas las variables de la economía. Hay un conjunto de relaciones y las que yo apunto principalmente son los condicionamientos internacionales. No me voy a quejar, como muchos dicen, cuando baja el precio del petróleo, ¿no es cierto? Baja el gasto público, se contrae la economía. Hay otros factores que influyen mucho en el desempeño de la economía. ¿Cuáles? Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar. La economía mundial se convirtió en una economía especulativa, ¿no? Y cuando la economía es especulativa, eso hace que en globalización, donde la movilidad de capitales no tiene restricciones, digamos así, ¿no es cierto? Por eso la riqueza que se ha generado en estos 10 años se ha ido fuera. Es por especulación. Por eso digo que nuestra riqueza, que nos ha costado mucho y ahora nos ha costado incluso una deuda bastante importante, ¿qué es lo que ha pasado? La tenemos en paraísos fiscales. Solo una precisión. Es muy difícil. Solo una precisión. Si se va por especulación, ¿no? ¿Significa que se va más por especulación que por inseguridad? Por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, muchos analistas dicen que aquí no hay seguridad para la inversión extranjera. Entonces digo, ¿por qué ha venido la que ha venido? La poca que ha venido. Y a veces uno dice que bueno que no ha venido mucha inversión extranjera porque vemos otros casos como países, nuestros vecinos, que recibieron mucha inversión extranjera y hoy la fuga de divisas de esas mismas economías hace que, por ejemplo, devalúen su moneda. Entonces aquí no hay santo que se salve, digamos así. No es un poco el manejo de la política económica cada vez es más restringido hacia los gobiernos. Y estamos en medio de una vorágine internacional donde los capitales especulativos empiezan a mandar sobre las economías reales. ¿Por qué se cree entonces que van a repatriarse considerando todos estos elementos y premisas? Si hay unos incentivos adecuados,
¿no? Si hay unos incentivos adecuados. Y yo creo que el mejor incentivo no solo es exonerarles de impuestos a los inversionistas, ¿no? Yo creo que hay otra cosa. Hay que darles seguridad de mercado. Y usted cuando dice que tiene ganas de invertir en un país es porque también la demanda agregada, el consumo local, también deben crecer. Por eso yo he propuesto una medida, ¿no?, de mayor dinamismo de la demanda interna, sustituyendo un poco al dinamismo tradicional que hemos tenido en estos 10 años, que usted mismo bien lo ha señalado, que ha sido el gasto público, ¿no? Ok, ya vamos a entrar al tema de la deuda. Quiero primero enfocar hacia dónde tenemos que ir, porque tenemos que manejar la economía estructuralmente. Si queremos cambiar la coyuntura, tenemos que cambiar la estructura definitivamente. Wilson Mayorga, eres parte del Frente Económico. En ese sentido, ¿hacia dónde quiere llevar la economía ecuatoriana el actual gobierno para el periodo 2017-2021? Porque esto tampoco es cuestión de declaraciones, no es cuestión de decir el sector privado tiene que ser el motor de la economía. Hay que incluir al sector privado mediante determinadas estrategias efectivas para que exista la inversión, ya sea la que está acá o ya sea la que está afuera. Yo no justifico que ese dinero esté fuera. Esos 30.000 millones son el 30% del Producto Interno Bruto al 2016 y es demasiada plata. Pero ¿cómo poderlo traer de vuelta, considerando la poca capacidad de maniobra que tiene el gobierno nacional por no tanto el nivel de endeudamiento en relación al PIB, sino por la falta de liquidez que tiene el gobierno nacional? Wilson Mayorga, buenas noches. Bienvenido. Carlos, buenas noches a los invitados al panel y a la ciudadanía televidente de Pulso Político. Efectivamente, la economía en este momento tiene unas dos características importantes y es pues que como país tenemos y se ha trabajado en un fortalecimiento de la infraestructura productiva, y el segundo factor pues que garantizamos una estabilidad democrática que es muy importante para el dinamismo de la economía. El presidente de la República, con mucha pertinencia, ha expresado su preocupación por el momento complejo y nadie puede desconocer, ningún analista puede desconocer que nuestra economía atraviesa por un momento complejo. En los últimos 2 años o año y medio hemos dejado de percibir como economía cerca de 10.000 millones de dólares por concepto de venta de petróleo y los otros productos no petroleros. La tasa de empleo y de subempleo, como ya se ha expresado al inicio de este debate, está en indicadores que tienen que ser mejorados, que debemos regresar a los históricos positivos de cierres del 2012-2013. Y efectivamente tenemos una economía dolarizada donde el componente de ingreso de divisa es una prioridad para el modelo económico, de tal suerte que ahora que estamos en el inicio ya de la implementación del acuerdo con la Unión Europea y un desmontaje de las salvaguardias, necesitamos garantizar que queden e ingresen más dólares de los que salen, de tal suerte que estos 3 factores reflejan un momento económico complejo. Ok, pero el presidente de la República, Wilson, ha dicho, los gastos permanentes se van a financiar con ingresos permanentes. El Estado se puede financiar básicamente, es recaudación tributaria. Así es. Exportaciones. Así es. Inversión o endeudamiento. Y financiamiento. Ok, financiamiento ustedes mismos han dicho que está muy elevado. Algunos dicen 40% del PIB, otros dicen 50 y pico % del PIB. Realmente yo no creo que el tema del apalancamiento sea el problema, sino el tema de la liquidez. Perfecto. Vamos entonces al tema de la inversión y del tema de nuestras exportaciones. Bien. ¿Cómo vamos a manejarlo? El presidente de la República ha sido muy enfático el día viernes en la cadena nacional y el día lunes también en los mensajes enviados a la ciudadanía, en el que nos encarga al Frente Económico que presentemos y que cumplamos un objetivo o la presentación de unas acciones que tienen como objetivo los siguientes componentes: fortalecer la dolarización, garantizar la reactivación del aparato productivo y, por supuesto, consecuencia de estos 2 factores, la dinamización del trabajo. ¿Qué es lo que el Frente Económico tiene como tareas inmediatas de aquí a septiembre u octubre? En primer lugar, presentar y diseñar una ley de incentivo al sector de la construcción por todas las bondades y generadoras del empleo que éste tiene y el alto componente nacional que el sector de la construcción pues fortalece a mantener las divisas dentro del Ecuador. El segundo tema que el presidente nos ha encargado es un diálogo franco, pues oportuno y eficaz con el sector de la banca privada, con el sistema financiero nacional, para establecer
un mecanismo de funcionamiento de lo que se conocía como dinero electrónico, pero que en concepto es un sistema de pagos digital que como país nos permita entrar a los niveles de movimiento de la masa monetaria del primer mundo y lógicamente darle una mayor velocidad a las transacciones monetarias aquí en el país. Lo tercero que nos ha pedido el presidente es que se diseñe un instrumento que está por ser firmado en los siguientes días de austeridad fiscal. Esa prudencia en el gasto que ha pedido el presidente es muy bienvenida en esta coyuntura y lógicamente debemos también optimizar los recursos públicos que hoy están ya a disposición y que han sido adquiridos durante los años previos. Y finalmente, pues la elaboración de una proforma en la que el presidente ha hecho mucha énfasis en que se transmitan y se presenten a la ciudadanía números claros, consolidados. Gracias, para que las cifras estén al alcance de todos. Sin perjuicio de eso, el presupuesto crece un 2% en relación al 2016. Claro, estamos con un presupuesto prorrogado al 2016. Que es un crecimiento modesto. Aquí lo clave, entonces, José, va a ser septiembre, la proforma presupuestaria del 2018. A ver, en realidad, para mí la proforma que presentó el presidente el viernes pasado es un aspecto preocupante porque se acaba de mencionar el crecimiento del 2%, pero el crecimiento del 2% se da frente al presupuesto codificado del año anterior. Hay 3 presupuestos durante un año. El inicial, que es el que aprueba la Asamblea, el codificado, que es el que considera los cambios que introduce el Ministerio de Finanzas, y el devengado, que es el que finalmente se ejecutó. Me parece que comparar con el codificado no tiene mayor razón de ser. Siempre la comparación debería ser o con el inicial o con el devengado, que fue el que finalmente se ejecutó. Y si es que vemos el monto de la proforma de casi 37.000 millones frente al presupuesto inicial del año 2016, el crecimiento es de más del 20%. Y frente al devengado es del 8%. Pero lo que más me preocupa de la proforma es, más allá de que no va de la mano con el discurso de austeridad, porque se está aumentando el tamaño del gasto público, lo que más me preocupa son los supuestos detrás de los ingresos. El gobierno considera que este año, por ejemplo, va a recaudar 14.600, 14.700 millones de ingresos tributarios, que son 900 millones más que lo percibido en 2016. Y hay que recordar que en 2016 la ley solidaria generó casi 1.000 millones, porque el presidente, por ejemplo, podría decir: tenemos esa aspiración de recaudar más que en el año pasado, porque en el primer semestre de este año sí se recaudó más. Evidentemente eso se dio porque en el primer semestre de este año estuvo vigente la ley solidaria, los 2 puntos extras del IVA, y en el primer semestre del año pasado no. Además, en el primer semestre del año pasado, recién a finales de abril, se aprobó la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas, que introdujo algunas modificaciones al ICE y generó un incremento en la recaudación a partir de mayo en ese impuesto. Entonces, y para lo que queda de 2017, de hecho, hay un reconocimiento implícito de parte del gobierno de que la actividad no va a ser tan dinámica. ¿Por qué digo esto? Porque en el primer trimestre del año la economía creció 2,6%. Y el supuesto de crecimiento para el año completo es de 0,7%. Eso significa que en lo que queda del año la actividad va a ser menos dinámica y por lo tanto la recaudación tributaria también. Y esa sobreestimación, que yo considero que es así, en los ingresos tributarios, se repite también y tal vez en mayor medida en los petroleros. El presidente, usted recordará, Carlos, se refirió a las transferencias y donaciones de capital e inversión. Ese concepto tan pomposo en castizo es ingresos petroleros en el caso del Ecuador. Y el tuit del sábado del presidente Correa dijo: yo goberné 2 años sin ingresos petroleros. Dijo, sin un solo dólar de ingreso petrolero para el gobierno central. Que es lo que el Observatorio de la Política Fiscal ha venido denunciando desde 2015, que los ingresos petroleros que se están registrando en los presupuestos estatales no son reales, que por ahí son los montos que ingresaron por preventas de crudo o los barriles que se despachan para amortizar esas preventas, pero que el déficit es mayor porque los ingresos no son reales. Entonces, si es que eso se repite en 2017, que es muy probable con un precio contemplado en la proforma de 41 dólares, entonces los 3.200 millones de dólares que están contemplados como ingresos petroleros para 2017 probablemente no lleguen y estamos hablando entonces de una sobreestimación importante de ingresos. Gracias, José. Vamos con Jaime. ¿Coincides con José? Sí, lo que pasa es que en el diagnóstico las cifras no podemos engañarnos, ¿no? Estamos bastante claros con ello, ¿no? El problema, efectivamente, como dice José, es la acción política para enfrentar el déficit. Ahora, si no tengo ingresos, evidentemente no va a haber gastos. Y desgraciadamente los gastos que se van a cortar
los más fáciles, digamos, dentro del presupuesto son las A inversiones. ver, pero precisemos ahí, gasto corriente va a haber. Es decir, Gasto corriente va a haber. Ese no es que va a dejar de existir. No, Tú evidentemente. la variable de ajuste podría ser el gasto de inversión, y si es el gasto de inversión, pero- ajustas crecimiento económico y afectas empleo. Es decir, tendrías que ver cómo financias eso. Bueno, pero el gasto corriente hay. No necesariamente hay una relación directa del efecto, ¿no? Yo les insisto, ¿no? El gasto público es algo muy importante en la economía, pero no es lo único, ¿no? Por ejemplo, fijémonos en la balanza comercial, donde está también la actividad privada, ¿no? En el año 2017, aquí tengo las cifras, que se han reducido de manera drástica, digamos así, las importaciones del año 17 han caído de manera dramática. Digan ustedes, bueno, esto venía cayendo por el efecto, digamos así, de la contracción de la economía. La medida de salvaguardias se ve que ha sido muy efectiva en ese sentido. Y entonces eso da margen de maniobra, ¿no es cierto?, al gobierno para poder manejar lo que nosotros llamamos un sistema perverso, que es la dolarización, porque es un sistema fijo que depende de las divisas. Ahora, si no ingresamos, como dice José, no ingresa dinero del petróleo, es difícil saber que lo que yo planifiqué gastar no lo voy a poder hacer si no ingresa ese dinero. Lo que se ha previsto, y yo creo que con el afán un poco de tranquilizar, ¿no es cierto?, hay una reducción casi de 1.000 millones del déficit fiscal. Eso es un punto ya. La meta, lo que parece ser que la meta va a ser este ajuste gradual, pequeño, de contracción del gasto público, para terminar manejando un déficit que podría ser, como decía el presidente, de 2 o 3 puntos finalmente después de 4 años, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa, y a usted también le preocupa muy bien, Carlos, es el problema de la liquidez. Y la liquidez no solamente es posible gracias a las políticas monetarias o fiscales del gobierno. Nosotros mismos, si tenemos una matriz importadora muy grande, los consumidores, si seguimos consumiendo dólares, estamos enviando dólares netos fuera de nuestra economía, dólares que deberían estar recirculando en la economía de otra manera. Entonces hay que tener, yo digo, un poco de creatividad económica para que esos recursos se generen y eso genere, a su vez, ingresos al Estado que evita el déficit. Entonces, porque la economía es circular. Ahora, ahí quiero hacerles varias precisiones para que también Wilson pueda contestar. A ver, entonces el tema pasa por la liquidez. José dice, a ver, el tema de la recaudación se la estima en 14.600 millones de dólares. En el presupuesto, me refiero a la proforma del 2017. 14.700, exacto. Ok, pero dice, en relación al semestre, al mismo periodo del año anterior, ahí no estaba pues la ley solidaria, no estaba el incremento del IVA en 2 puntos, etcétera, etcétera. Por tanto, eso me tendría que llevarme a la conclusión, pregunto y lo pongo en condicional, de que entonces una de las salidas es incrementar el IVA, que es un impuesto de fácil recaudación. Por el otro lado, el tema de las salvaguardias, de pronto no salvaguardias porque la OMC nos va a complicar, pero sí podemos trabajar en temas de tasas arancelarias o sobre tasas arancelarias o pararancelarias. Y el otro tema es, nuestra economía es tan débil que a lo mejor no estamos considerando tampoco una crisis en el precio del petróleo, como la que tuvimos en el 2015 y en el 2016. Perdón, una pequeña aclaración. Yo no considero que nuestra economía sea tan débil. Yo creo que eso es lo que llamamos los indicadores cualitativos en la economía. Ok. Entonces yo creo que hay, por ejemplo, mucha disponibilidad de crédito, por ejemplo, es una capacidad de la economía, ¿no? Hablas del crédito Las empresas lo que han hecho ahora es incluso, bueno, no crecen crecen en productividad, pero no crecen, por ejemplo, dando empleo, ¿no? Deberían ser más dinámicas dando empleo. No hay que ser tan cicateros con el empleo. Entonces, yo puedo hacer varios cálculos en ese sentido, ¿no? De cuánto se genera el producto y el ingreso de las empresas versus el crecimiento del empleo. Y nos quedan debiendo las empresas. Yo creo que ahí, en vez de despedir trabajadores, hay que contratar trabajadores o mantenerlos. Nos quedan debiendo, pero hay una realidad, Jaime. No hay un empleo. No estamos generando empleo nuevo. Bueno, y además tenemos que mejorar la calidad del empleo existente. Pero una crisis como la que tenemos no se salva a ningún país del mundo. No, estamos con respecto a la variable. A ver, estamos de acuerdo en eso, pero yo lo que quiero ver es la economía en un horizonte, quiero ver el desarrollo en un horizonte, porque ya es hora de trabajar estructuralmente. Wilson. Bien, en un contexto donde se ha referido que la proforma se ha elaborado con un precio del petróleo de $41.69, en un marco de
de potencial exportación de 136.000 millones de barriles, con un crecimiento del PIB que se anunció en 0,7 en positivo, y en un esfuerzo de reducir el déficit fiscal en un punto del PIB hasta el 4,7. Lo importante de las características de esta proforma es, primero, informarle a la ciudadanía que si bien existe un crecimiento, es un gobierno que ha asumido funciones el 24 de mayo, pues es un crecimiento mínimo del 2%, y lo fundamental es que atrás de la proforma hay ejercicio de derechos que la ciudadanía espera que se garanticen. Entonces, quiero aprovechar este espacio, Carlos, para manifestar que el sector de la educación es el que principalmente será atendido con 5.198 millones, le sigue el de salud con 2.779, el de seguridad, que es muy necesario para el desenvolvimiento de todo el sector productivo y la tranquilidad ciudadana, por 3.400 millones, y en este caso, para entrar ya en materia de los aspectos que la propuesta del presidente Moreno apunta para el dinamismo de la economía, el sector de la vivienda. Nosotros consideramos que el sector de la vivienda y garantizar el éxito del programa Casa para Todos es una prioridad del gobierno, porque generará durante su tiempo de funcionamiento cerca de 136.000 fuentes de empleo, y hemos señalado que uno de los indicadores que se debe priorizar es este. Luego, lógicamente, la mano de obra directa e indirecta, o además de esto, pues he señalado el componente nacional es muy elevado versus el importado. El cemento, el hierro, la cerámica, el material pues de grifería es elaborado aquí en el país. Otro elemento fundamental que estamos priorizando en este primer momento, como he señalado, ha sido una ley de repatriación de capitales que viene acompañado de un ambiente de confianza para garantizar que los ecuatorianos traigan los dólares que están depositados fuera del país. Y quiero ser enfático en manifestar que este es un primer momento de las acciones que el presidente nos ha instruido para la dinamización de la economía. ¿Por qué no presentamos todo un paquete en este momento de acciones que tengan un análisis más profundo de medidas tributarias y tal? Primero, porque el presidente, respetuoso del diálogo al que he convocado, está esperando los resultados de las aspiraciones y de las propuestas del sector productivo, privado, empresarial. Ok, eso está claro que en septiembre lo van a presentar, el programa económico, y ya vamos a hablar sobre esos retos. Pero, Wilson, has mencionado algunos rubros, educación, salud, etcétera, etcétera. Todo eso suma un poquito más de 11.000 millones de dólares en términos de requerimientos de recursos monetarios para poder atender esos rubros, incluyendo el último rubro de vivienda, que si no me equivoco, en la proforma presupuestaria para este año 2017 está en 1.000 y pico de millones de dólares. 1.150. Ok, 1.150. Pero también ha dicho el presidente de la República que necesita 10.000 millones de dólares para atender la deuda. Es decir, entonces, ¿cómo vamos a sacar esos 10.000 millones de dólares si tenemos poca capacidad de maniobra? ¿Podemos acudir todavía a la fuente de financiamiento internacional? ¿Vamos a regresar al Fondo Monetario? ¿Vamos a regresar a los organismos multilaterales? ¿Cómo vamos a financiar esos 10.000 millones? Porque mi pregunta no es nada extraña, mi pregunta se apalanca con base en lo que el propio presidente de la República lo ha dicho. Bien, aquí tenemos primero que marcar desde dónde arrancamos y con qué principio debe trabajar el Frente Económico, y la línea de principios que el presidente nos ha instruido es que se elabore un esquema de acciones que no tengan como trasfondo un paquetazo que afecte a los intereses de las clases que menos tienen, de los ecuatorianos que menos tienen. Bajo esta prioridad, el ministro de Finanzas ha anunciado el día domingo y el día de ayer, en un conversatorio con medios de comunicación, que todos los instrumentos y los esquemas a los que permite la ley para el fortalecimiento de la proforma presupuestaria en cuanto a financiamiento internacional serán analizados, garantizando obviamente las mejores condiciones para el país. Y esto cruza por pues tener mejores condiciones y los plazos adecuados, como una medida que en su momento puede analizarse. Pero ¿hacia dónde es que el presidente nos ha instruido que enfoquemos los esfuerzos? Cuando el presidente menciona creatividad, pues obliga a que se tomen acciones
que no precisamente tengan que cruzar por una reestructuración del esquema tributario, o al menos que sean acciones pasivas, como lo señalan los economistas. Quiero poner un ejemplo del BEDE. Por ejemplo, el presidente, por demanda, por pedido en los diálogos de las autoridades de los gobiernos subnacionales, han demandado más recursos para infraestructura y obra pública. Las alternativas al momento de asumir funciones en el banco eran o pedirle más plata al Ministerio de Finanzas o recurrir a financiamiento externo. Luego de un ejercicio y un trabajo con el equipo interno, hemos encontrado que ajustando los porcentajes del nivel de riesgo, permitíamos un incremento de cupo de endeudamiento a los GATS. El presidente de la República lo anunciará mañana, pero en el transcurso de los siguientes meses, cerca de 150 millones de dólares ingresarán o darán liquidez a la economía sin generar más endeudamiento ni impactar en tributos. A ver, hay algo que yo quisiera que lo clarifiquemos bien dentro del análisis. Es decir, el problema de liquidez está claro. Tenemos una deuda. Se habló de reestructurar la deuda a más plazo, a costo más bajo, para efectos de poder aliviar la carga en el flujo del gobierno, es decir, del Estado ecuatoriano, el presupuesto del Estado. Pero 10.000 millones de dólares, ¿de dónde los vamos a sacar? Es decir, ¿basta con esas líneas de acción que ha dado el presidente? Porque a mí particularmente todavía no lo tengo muy claro. Hay que esperar septiembre, eso estamos correctos. ¿Tú qué opinas, José? A ver, yo creo que para conseguir mejores condiciones de financiamiento, lo que vamos a tener es que reducir, por ejemplo, el riesgo país, ¿no es cierto? Que es un indicador que no es únicamente dependiente del precio del petróleo, porque si bien cuando cae el precio del petróleo sube el riesgo país, hay otros factores que también inciden en que el riesgo país del Ecuador esté muy por encima del de países también dependientes de los commodities. Solo una precisión. ¿Cuánto representan los recursos e ingresos de petróleo en este momento el total de nuestras exportaciones? A ver, como exportaciones, sí, menos de la mitad. Pero ahorita lo importante me parece que es la liquidez cerca de la mitad. Sí, menos de la mitad. Pero lo importante es que esos recursos petroleros no están generando ingresos para el fisco, correcto, como ha dicho el presidente Correa. En ese sentido, bajar el riesgo país, yo sí creo que es una tarea que está en buena parte a cargo del Ejecutivo y que va a depender de que los inversionistas internacionales o los analistas que miden finalmente ese indicador sientan que las finanzas públicas se están ordenando paulatinamente. Nadie está proponiendo ni mucho menos un ajuste de shock porque en una economía que generó una dependencia enorme hacia el gasto público en los últimos años, una contracción fuerte del gasto significaría que la economía entra en estado de coma, se pierde más de empleo, se pierde actividad. Es decir, ¿tú no ves incremento del precio de la gasolina, no ves incremento a la carga tributaria en general? Yo creo que no. A ver, pero lo que no estoy de acuerdo, me gustaría estar de acuerdo, es que las medidas que se tomen para ordenar las finanzas públicas no van a generar impacto en la sociedad. Lamentablemente, el presidente Moreno heredó una situación de la cual no hay salida fácil. No hay una salida con un déficit, porque, a ver, se está diciendo que el compromiso es bajar el déficit a 4,7 puntos del PIB, pero ese déficit está calculado con estos ingresos que yo creo que están sobreestimados. Si es que dejamos de lado los ingresos que probablemente no entran a la proforma, el déficit puede subir a 9 puntos del PIB. El tema entonces es que con una estructura o con un déficit fiscal de esa magnitud, al que se tiene que sumar la amortización de la deuda pública, que el presidente Moreno dijo que el servicio de la deuda son de unos 8.000 millones, entonces para poder cumplir con esas obligaciones necesariamente tiene que haber algún recorte. La idea es, en este caso, tratar de generar un ambiente de confianza en el sector privado para que, por ejemplo, las personas que salgan de la nómina del sector público puedan rápidamente encontrar un puesto de empleo en el sector privado. Ese sería el escenario óptimo y eso va a depender, creo yo, en buena parte de que el gobierno envíe señales concretas al sector privado de que está haciendo los cambios correctos. En mi opinión, lamentablemente, esta proforma presupuestaria, que era una señal que se venía esperando para ver cuál era el compromiso real del presidente con el orden de las finanzas públicas, no cumple su objetivo. Gracias. A ver, pero si hay que tomar algún tipo de medida de ajuste, porque los 10.000 y pico de millones hay que conseguirlo de algún lado. Es muy fácil, puede decir, me voy a endeudar en 10.000 millones, pero uno puede querer endeudarse y otra cosa es poder endeudarse. Entonces, esos recursos tendríamos que lograrlos a través de varios ítems. O, como dice José, sí, recorte de gastos, tratar el tema de subsidios, lo vamos a tratar, no lo vamos a tratar, incluyendo el tema del precio de la gasolina para sincerarlo, el tema de los tributos y el otro tema es el tema del financiamiento, Jaime. Sí. Bueno, antes de pasar a mencionar por favor, las alternativas que se pueden hacer al respecto, ¿no?
Cabe señalar un contexto, voy a señalar solo el año 2012. El total de las exportaciones del Ecuador fueron 23 mil millones. En el 2016 cayeron a 16 mil millones. Shock tremendo. Un shock tremendo. Es Tremendo. una caída no solo Tremendo. de las exportaciones de petróleo, ¿no?, que caen de 12 mil a 5 mil. No, materias primas, todo. ¿no? O sea, estamos viviendo no solo una crisis del petróleo, es una crisis de los commodities, de la caída de los precios del commodity, que ha hecho aumentar el deterioro de los términos de intercambio de una manera brutal. Después de 10 años de mejora, se han empezado a deteriorar. Bien, sobre ese contexto, ¿no es cierto? Cuando uno dice, entonces, bueno, el sector exógeno de la economía o el sector externo está difícil. Tenemos que pelear con ese sector. Tenemos que arreglar la casa adentro. Y ahí vamos. ¿no es cierto? Y agreguemos algo más del sector externo. Es Perú y Colombia. inevitable, sí, y además, claro, con lo que está pasando en nuestros vecinos, que son nuestros competidores, pero es inevitable renegociar la deuda externa. Eso hay que hacerlo, y eso va a extender, como dice, si tengo que pagar 10 mil millones y puedo negociar un tramo, qué sé yo, de 6 mil, 7 mil millones y volver a endeudarme para alargar la deuda, bueno, es una estrategia. No estamos hablando de una estrategia fallida, muchos países lo hacen, entonces no hay que asustarse con esa estrategia, primero. Hay que renegociar la deuda, y yo creo que lo van a hacer, incluso con los organismos internacionales, pese a tener ese terrible castigo que tenemos los países, que nos chantan un riesgo país que no tiene razón de ser a veces, ¿no? Bueno, son las reglas internacionales, no podemos luchar contra eso. Bueno, yo he propuesto que como la demanda interna es la que puede salvar a la economía, hay que ampliarla. Entonces, una de las estrategias es no subir el IVA para volver recaudatorio, para volver fiscalista y recaudatorio la crisis. ¿Estás apuntando un crecimiento endógeno? Sí. ¿Cómo? Bajando el IVA. Bajando el IVA. Ahora, ¿cómo compenso eso? Bueno, son medidas que se han tomado en otros países. Yo estoy barajando como un analista económico que anda buscando alternativas a esta situación. En otros foros he mencionado también, ¿no es cierto?, que estos 10 años, llamemos así, de crecimiento económico continuo, ha generado una riqueza, Carlos, en el sector privado concentrado, porque hay una concentración de la riqueza, 53 mil millones de ingresos facturan 648 personas en el Ecuador y pagan un impuesto a la renta de 1.200 millones. Están los datos del SRI. A ver, ¿A usted le parece justo eso? No me parece justo. De hecho, Entonces, yo he criticado eso. Pero vamos a lo siguiente. Tú me dices, por un lado, incentivar la demanda y el consumo bajando el IVA. Pero Sí. por otro lado, cuando me hablas de la concentración en función de esa facturación y de esa riqueza, debería concluir entonces un fortalecimiento en la carga tributaria progresiva para Del aquellos que impuesto a la más renta tienen del impuesto a la renta. No digo de las empresas. No, hablo del impuesto a la renta. Personal. Personal. Pero, digamos, vamos a hablar un poco, como los economistas hablamos más enredadamente, ¿no es cierto? Mucha gente no nos entiende. Del decil más rico del Ecuador, el decil más rico puede aportar hasta 4 o 5 mil millones en un año. Ok. Y eso no le causa ni mella a la riqueza de esas personas. Ok, paremos ahí. ¿Quieres acotar algo ahí para luego pasar a donde Wilson? Sí, realmente creo que esa propuesta, a ver, yo La creo propuesta que de Jaime. la propuesta de Jaime. Sí, yo no estoy de acuerdo y no en el sentido de defender a los más ricos del país. Yo creo que ellos tienen que pagar cumpliendo con la ley actual. Sí, hay un impuesto a la renta progresivo que termina en una tasa del 35% para las personas que tienen los ingresos más altos. Pero sobre todo creo que esta propuesta, en el marco de los intentos del gobierno por atraer capitales desde el exterior, no, chocan, directamente chocan, porque no es posible, por un lado, anunciar un incremento impositivo para las personas más ricas y por otro lado, pretender que esas personas, que son supuestamente las que tienen el dinero afuera, lo traigan de regreso al país. Entonces, a mí me parece que en el contexto actual, lo que se tiene que hacer es, evidentemente, que las personas que más ganan paguen de acuerdo a la ley. Porque además también se puede dar un incremento en la tasa del impuesto a la renta que llega hasta el 50%. Las personas que no pagan el 35% no van a pagar el 50% tampoco. Me parece que va a recaer eso siempre sobre los cumplidores. Y como insisto en que eso no va a ser un factor que pudiera generar confianza y más bien podría motivar que los recursos que están afuera no regresen, sino que salgan más. Ok. Wilson Mayorga, por ahí va eso, que lo que dice Jaime, va por ahí que dice, no va a haber paquetazos, no vamos a afectar al pueblo ecuatoriano.
Bien, yo quiero coincidir con algunos de los criterios que se han expuesto y discrepar con otros. Quiero coincidir con el tema que se ha mencionado, que lo ha mencionado José, que en todo esquema y sistema económico hay un factor que es de preponderante importancia, que es la confianza. Y yo creo que en este momento se respira un aire de confianza, los actores económicos se han sentado a la mesa de diálogo y eso es importante y debemos capitalizarlo en positivo. Discrepo en el sentido de mensajes claros, es decir, un presidente que ha pedido que se consoliden y que se agreguen cifras para que todos los ciudadanos las miren con absoluta claridad. Una propuesta de normativas que va en el marco de generar el fortalecimiento de la dolarización, la repatriación de capitales, garantizar un encuentro de trabajo coordinado con el sector financiero privado para el funcionamiento de mecanismos de pago, un funcionamiento coordinado del dinero electrónico. Me parece que son mensajes claros, me parece que son mensajes que generan confianza, me parece que son estas señales claras que estás demandando tú, José. Finalmente, yo creo que otro elemento con el que debemos trabajar, pues los funcionarios del frente, los expertos y los analistas, es con suma responsabilidad. Yo considero que hay que hacer una triangulación de acciones de política económica para septiembre en la que coincidan el fortalecimiento, como he señalado, del sector productivo, priorizando el de la construcción, mejorar las condiciones del endeudamiento público ecuatoriano, como lo ha señalado Jaime, y por supuesto hacer un análisis técnico y racional del esquema tributario, que por supuesto descarte cualquier toma de medidas que impacten a subsidios como el de la gasolina, como el de los pasajes, que son los que directamente pues benefician a las clases económicas más bajas, y garantizar en cualquier caso la decisión que se tome en conjunto en el Consejo Consultivo Tributario, garantizar que sean acciones pensadas bajo el principio de la progresividad. En definitiva, el modelo económico tiene que ser únicamente una herramienta de la consolidación de un modelo de desarrollo social con equidad, que es lo que hemos venido impulsando durante la última década en el país. La equidad no solo es social, es territorial y ojalá que se lo enfoque también de esa manera. Algo que anotar a lo dicho por Wilson, me queda también otro tema y me quedan 15 minutos y vamos a tener que correr, caballeros. ¿Cómo puede, y sin perjuicio que opinen sobre lo dicho por Wilson o lo dicho por entre ustedes, cómo puede aportar el medio de pago electrónico, para mí mal llamado dinero electrónico en la economía, para poder aportar o contribuir a la solución de todos estos problemas? A ver, yo creo que el dinero electrónico primero tendría que tener dos principios básicos, que no sea una potestad exclusiva del Banco Central, como está establecido actualmente en el Código Orgánico Monetario y Financiero, sino que pueda ser manejado incluso en competencia con la banca privada. Y segundo, que esté garantizado como medio de pago y no como se llegó a proponer alguna vez por parte del ministro griego Varoufakis y de Alberto Acosta y Jürgen Schult, como una moneda alternativa, como una moneda paralela, porque eso podría significar el fin de la dolarización en cuestión de, no diría de horas, pero en un plazo. No hay emisión inorgánica, lo que quieres decir. Pero yo creo que incluso aunque el dinero electrónico se masificara y eso favorece a la velocidad de circulación del dinero, tampoco es un aspecto que creo yo que, aunque todos utilizamos dinero electrónico, va a generar un dinamismo excepcional en la economía. Podría ayudar en algo a que las transacciones sean más rápidas, pero no es un factor que yo creo que va a ser determinante. Pero si lo enfocas o lo relacionas con la economía popular y solidaria, ¿tú no crees que tendría un efecto importante? Pregunto. Es que ahí depende de la bancarización. En el tema de la economía popular y solidaria depende del acceso a crédito que tengan, por ejemplo, las personas de menores ingresos o las empresas más chicas. Ahí es donde tenemos que trabajar, por Dios. El 45% de la población ecuatoriana es bancarizada, es decir, tenemos un 65%. Hay una tasa muy baja. Hay un espacio amplio y eso también va a depender de la normativa y el diálogo que tenga el presidente Moreno y el Frente Económico con el sector bancario y el sector financiero en general. Porque el sector bancario también hay que recordar que ha sido uno de los más regulados últimamente y eso también tampoco es un tema que favorezca el crédito. Y respecto a la confianza, a ver, yo saludo que el presidente Moreno haya cambiado la actitud frente al sector privado. La consolidación del Consejo Consultivo es un gran primer paso, siempre y cuando
las recomendaciones del sector privado no sean únicamente escuchadas, que entre por una oreja y salga por la otra, sino que se tomen en cuenta ciertas recomendaciones. Pero, José, pero tampoco puede ser un pido todo y denme todo. No, porque además, de hecho, el que gobierna es del elegido, eso nos guste o no. El que ganó fue Lenín Moreno y él es el que gobierna. En ese sentido, lo que sí se esperaría es que un Consejo Consultivo Productivo Tributario en el que el sector privado está invitado, las recomendaciones no sean pasadas de largo. Pero insisto en que el tema de la confianza, en el caso del Ecuador, donde el gasto público es del 40% del PIB, está dado en buena parte por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y en ese sentido, espero que la proforma que se presente en septiembre de este año para 2018 sea un poco más realista en cuanto a los ingresos y, por lo tanto, permita que el Ecuador, por ejemplo, vaya bajando el término de riesgo país, porque hay solo un tema más. Discrepo con Jaime en un asunto, y es, por ejemplo, Perú, hace pocas semanas emitió bonos soberanos en moneda local a la mitad de la tasa que paga el Ecuador, en moneda local, en soles peruanos en el mercado internacional. Eso lo que refleja es que no es que los analistas están en general contra los países del tercer mundo, sino que hay países que inspiran más o menor confianza y lamentablemente por el manejo fiscal que tuvo el Ecuador en los últimos años es uno de los que menos confianza inspira. Gracias, José. Jaime. Solo una pequeña aclaración. Eso se debe gracias a que existen capitales especulativos que pueden comprar incluso moneda nacional. Nada más. Existen capitales especulativos. Pero los prestan a menos. ¿Por qué a nosotros nos prestan a más? Mire, la tasa de interés a nivel internacional, ¿cuánto es, José? De los bonos del Tesoro, 1%. 1%. Sí. Todo lo que sea sobre el 1% es ganancia. Sí, es ganancia. Tomando en cuenta que los países que pagan un interés superior al 1% son considerados más riesgosos. Si es que uno paga 5%, bueno, se entiende porque Perú no es Estados Unidos. Pero eso te digo, pero eso da pie a que los capitales más especulativos utilicen esos mecanismos. Pero comprando bonos a largo plazo. Bueno, eso se lo vende en 3 meses nuevamente en el mercado internacional. Eso es lo que se llama especulación financiera. Ok, vale. Bien. Bueno, vamos pero al es tema. interesante lo del dinero electrónico. Sí, vamos al tema. No le llamemos dinero electrónico. Bueno, yo le llamo así. Medio de pago electrónico. Yo lo llamo así porque el dinero también tiene varias funciones. Sí. ¿No? Unas funciones es precisamente facilitar el intercambio. Ya. Es una de las Pero ¿le ves la lógica atado a la economía popular y solidaria, claro, para dinamizar la economía? Porque los niveles de bancarización, como se ha señalado, han sido muy bajos. Bajísimos tradicionalmente. Ahora, por otro lado, yo le creo al ministro de Economía, no a Carlos de la Torre, que dice, bueno, con esto nos vamos a evitar también otros costos, porque el dinero que circula físicamente se desgasta, ¿no? Y se acaba. Entonces eso hay que volvernos a pago de la sustitución. Y cada dólar que venga de Estados Unidos, porque ahí se produce ese dinero, ¿no es cierto?, nos cuesta $1. $1 cuesta $1. Entonces, hay unos costos derivados de la utilización del dinero que, según los cálculos que nos han indicado, hay un efecto de mayor utilización de dinero monetario en el Ecuador que en otras partes del mundo, que en otros vecinos, qué sé yo. Entonces, yo creo que con el dinero electrónico se puede evitar. Estoy de acuerdo con que existe un dinamismo también del manejo del dinero electrónico hacia la banca, pero que la banca no vea en esto, digamos así, porque por ahí oí, ¿no es cierto?, que por cada transacción podíamos cobrar hasta 30, 35 centavos. Me parece una barbaridad. Si el dinero electrónico va a ser bien regulado por el Estado y lo va a utilizar la banca, bienvenido sea, porque es lo que necesita el país en ese sentido. Perdón, Carlos, pero no quiero desviarme del tema, pero me gusta poner en contexto, ¿no? Estamos hablando de cifras, estamos hablando de metas incluso, ¿no? Pero estamos discutiendo muy poco el modelo de desarrollo del país. Sabemos desde hace rato que se acabó la industrialización en los años 70, ¿no es cierto? Estamos viviendo los shocks externos de exportaciones. Bueno, los años 90 crecieron significativamente las exportaciones no tradicionales, ¿no es cierto? Los años 2000 ha sido un crecimiento de todos los países de la economía, pero hoy estamos viendo desde la crisis del 2012, que ha venido a afectar fuertemente a la economía ecuatoriana, porque desde ahí empieza, ¿no?, la recesión mundial de una manera más significativa, porque se esperaba que Estados Unidos se recupere, se esperaba que Japón se recupere, que la comunidad económica se recupere, y cuando vemos que países de la comunidad económica europea, por tener una moneda, porque no tienen moneda propia los europeos, pero están pagando las consecuencias de qué. Pero vuelvo a decirte, tú estás planteando un modelo de desarrollo endógeno. Bueno,
Por eso mismo, eso es lo que queremos discutir. Ahora, cuando yo quiero que vengan los capitales, no necesariamente tienen que venir los grandes capitales, José. No tienen que venir los capitales de los más ricos y ser una contradicción frente a un impuesto a la renta mayor. Que vengan capitales menores, porque en este país, la industria pequeña, la industria mediana, los negocios, esos dan más empleo. Y no se necesita grandes capitales para que vengan a invertir ahí. Ok. Voy donde Wilson Mayorga. Wilson, devaluación fiscal, mencionó el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y además mencionó algo que a mí particularmente me genera un signo de interrogación que tiene que ver, a ver, incentivemos al sector privado, disminuyamos el aporte patronal y el otro 50% lo asume el Estado a través del gobierno central. A mí me preocupa eso, pero me preocupa más allá del enunciado de esa medida, es por la metáfora que utilizó Carlos de la Torre. Dice, la deuda interna es como deberle a la esposa, no es tan realizable, o sea, en cualquier momento yo le puedo pagar si me pongo de acuerdo. Y eso significaría poner en cierto riesgo la estabilidad de la seguridad social, primer punto. Y el otro punto, ¿cómo funcionaría esto de la devaluación fiscal en términos de encarecer las importaciones para beneficiar a las exportaciones y fortalecer dolarización? Bien, quiero pues referirme a tres aspectos puntuales. El principal, aprovechar este espacio para reflejar cuánto del debate sobre el mal llamado, efectivamente, dinero electrónico fue objeto de generación de incertidumbre en la ciudadanía. Efectivamente se ha mencionado al economista griego Varoufakis, a lo dicho por algunos analistas como el caso de Alberto Acosta, ninguno de ellos pues parte del frente económico. Sin embargo, alrededor de estas declaraciones se tergiversó en un sentido de incluso moneda paralela, mecanismo de desdolarización. Hoy hemos entendido y hemos aprendido una lección, y es que el sector privado... No invitarlos. No, la lección, Carlos, es que el sector privado tenía una desconfianza de que este sistema de pagos, este medio de pago electrónico esté únicamente manejado por el público, y tal vez desde el frente económico hay que entender que este temor también desde el público se generaba que solo esté sin control manejado por el privado. Entonces hay que encontrar un mecanismo de trabajo coordinado. Porque Jaime lo mencionaba, en el caso ecuatoriano, la demanda de cerca de 2.000 millones de dólares anuales de la ciudadanía, del efectivo, del billete, eso nos genera un impacto, además de los costos adicionales de importarlo y de ponerlo en circulación. Entonces es necesario. Hecha esa aclaración, vamos a la pregunta. Con devaluación fiscal. Carlos de la Torre, el ministro de Finanzas, lo expresó con mucha solvencia. Fue una propuesta inicial que hizo en un conversatorio de corte académico, utilizó una categoría de los libros de texto. No es una decisión que el presidente nos haya aprobado, ni una decisión tomada por el Frente Económico. Sin embargo, puede ser una de las acciones que se pongan en discusión. Es un mecanismo de negociación. Es un mecanismo de negociación, obviamente, con el sector. ¿Qué es lo que buscamos? Obviamente no desfinanciar a la seguridad privada, alguien tiene que asumir este costo, en el caso concreto sería el gobierno central. Y sobre la metáfora del pago a la esposa, bueno, la tranquilidad de Carlos debe ser de los que siempre le paga a la esposa las deudas, así que tiene una estructuración. Hay que preguntarle seguramente a la esposa, no, pero la estructuración de esto es alivianarle de costos de producción al sector privado. Ahora, habrá que esperar del sector privado una respuesta positiva sobre este mecanismo o alguna otra alternativa que plantee, como por ejemplo revisar u optimizar pues el funcionamiento del propio Código del Trabajo, ¿no? Ok, gracias, Wilson. Vamos a conclusiones. Me quedan, sin perjuicio que dentro de las conclusiones puedan contestar esto último. José Hidalgo. A ver, respecto a la devaluación fiscal, yo creo que si bien no estoy de acuerdo con la medida en sí, porque creo que la deuda con el IES ya es demasiado abultada para asumir una deuda adicional. Es una buena noticia que desde el gobierno se reconozca que los costos de producción en el Ecuador son altos y se empiecen a buscar alternativas para rebajar esos costos de producción. Yo iría más por el lado de buscar mecanismos para garantizar mayor competitividad al sector exportador para que las divisas que entren al país sean más de las que salgan y no tener que limitar las importaciones. Y respecto a la bancarización, que fue un tema que se habló, esto también está muy de la mano con la informalidad en la economía. Finalmente, una persona que trabaja vendiendo jugos de naranja en la calle es difícil que pueda ir a abrir una cuenta en un banco. En ese sentido, va a ser importante que el gobierno genere las señales de confianza
estabilidad normativa, no seguir aumentando los impuestos y, como digo, transparencia y sostenibilidad en las cifras fiscales para que el sector privado pueda rebajar la tasa de informalidad, que actualmente también está en un récord cercano al 50% de la PEA, y por lo tanto las personas que entren al sector formal de la economía puedan también ingresar al sector financiero. José Hidalgo, muchas gracias. Jaime. Sí, bueno, respecto a la devaluación fiscal, interesante en el sentido de creatividad, digamos así, ¿no es cierto?, de los últimos años, el sector privado se ha quejado que no ha tenido muchos incentivos. Bueno, ahora lo quieren incentivar de esa manera. Insisto en el punto. Yo puedo incentivar, Carlos, todo, le puedo bajar impuestos, ¿no? Pero necesito vender. Y para vender no hay otra magia, digamos así, que ver si funciona en el mercado internacional. Y si el mercado internacional no responde, van a ser unos incentivos, a veces yo digo perversos. Entonces, claro, la medida es interesante, siempre y cuando hay un margen de maniobra a nivel internacional, cuando se puedan colocar las exportaciones. Creo que sí. Miren, si acudimos un poco a la estrategia de Chile, ¿no? Independientemente del presidente, del color que tenga, el presidente de la República en Chile va viajando con los exportadores a nivel mundial buscando los famosos nichos de mercado, buscando abrir comercio. Yo creo que ahí debe haber una política diferente, ¿no? Por ejemplo, yo creo que le vendemos productos a Alemania, Inglaterra, Italia, España y un poquito más. ¿Y el resto de Europa? Ahora que tenemos un acuerdo con Europa, ¿no? Tenemos un mercado ahí potencial. Okay. ¿No? Y hay que abrir más mercados. Wilson, tú cierras. Aprovecho pues para transmitirle a la ciudadanía la tranquilidad de la responsabilidad con la que estamos trabajando en el frente económico para cumplir lo anunciado públicamente por el presidente de la República. Nuestra tarea es poner la economía en movimiento, garantizar que todas las acciones que tomemos robustezcan la dolarización, que se piensen e inicien los incentivos para el aparato productivo y obviamente como resultado de esto la generación de empleo nos permita continuar con un modelo de desarrollo y de bienestar y de equidad que es la prioridad que el presidente Lenín Moreno ha anunciado. Gracias, Wilson. Gracias, José. Gracias, Jaime. Lo cierto, amigos televidentes, es que no podemos caer en el juego del morbo de la economía. La economía es tremendamente seria, pero también tremendamente sensible. Los mensajes que damos, no solo las autoridades, sino los ciudadanos, en términos de la economía ecuatoriana, tienen que ser con responsabilidad, porque la economía tiene que ver con su vida, con la mía, con la vida de todos nosotros. El morbo, desterrémoslo de nuestro vocabulario, desterrémoslo de nuestro comportamiento, más aún en el tema de la economía. El Ecuador tiene que insertarse en el mundo, pero también Jaime Gallegos plantea la necesidad de trabajar en un modelo de crecimiento endógeno. Yo no lo veo descabellado, si podemos trabajarlo en paralelo, pero la economía ya tiene que tratarse de forma estructural en términos de sostenibilidad. La ministra de Industria, Eva García, dice, el sector industrial en relación al PIB debe crecer 2%. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Es imposible lograrlo? No creo, pero lamentablemente tenemos mucha tarea por hacer y muchas barreras por vencer. Y a lo mejor, la primera barrera que tenemos que vencer es la confianza en nosotros mismos para crecer, hacer crecer la economía y generar el desarrollo en el Ecuador. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo.